gracias por estar aquí. Para mí es un orgullo que ustedes se tomen su tiempo, vengan y yo pueda aportar aunque sea un granito de arena de lo que yo he aprendido. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, el objetivo es que hoy empecemos con .NET MAUI. Me gustaría saber, si me caigo, por favor, esto en vivo. Ok, me gustaría saber antes de empezar, ¿alguno de ustedes ha apoyado o ha hecho algo inicialmente con .NET MAUI o todos estamos desde cero? Ok. Ok, pero bueno, con Xamarin tú tienes gran parte ganada. Y tú también uy. Ok, ¿y de Xamarin? Sí, sí, sí. Ok, y allá también. Ah, bueno, vamos para que terminen de entrar. Sí, ya. Gracias. Hello. Ah, bueno. Entonces, terminamos de empezar. Así que el objetivo es, como les decía, que bueno que todos estamos desde cero o recién empezando, que ustedes primero entiendan los puntos más importantes que deben de tomar en cuenta. Porque justo hablaba con él él fue el primero que llegó a la charla, muchas gracias. Yo hablaba con él porque él me decía, mira, pero vamos a Visual Studio, ¿qué vamos a utilizar? Yo le decía, no, antes de nosotros empezar con código, es importante nosotros entender la teoría. Eso nos va a ahorrar tiempo. Yo sé que a veces desespera porque queremos hacer como las aplicaciones y eso, pero para poder hacer de manera eficiente es importante que nosotros podamos entender la teoría. Eso nos ahorra muchísimo. Entonces, pues antes de... A ver, pointer. Me presento un poquito para los que no me conocen. Mi nombre es Leomaris Reyes. Actualmente soy mobile developer en OnTop, o sea, yo trabajo tanto con tecnologías multiplataformas como con tecnologías nativas. Yo desarrollo también para Android nativo. Soy Microsoft MVP por 8 años consecutivos. Para los que no saben, esto es un premio que Microsoft da por hacer diferentes colaboraciones desinteresadas. Dígase, lo que yo estoy haciendo aquí, una charla o hacer un artículo, un video, pues Microsoft básicamente lo reconoce. También tengo mi blog, asami.com, que hablaba de Xamarin y pues ahora de cuando en vez hago algunos artículos de .NET MAUI y mis videos en el Instagram y TikTok como Leomaris Reyes Tep. Ahí además de MAUI yo reparto como diferentes contenidos que yo encuentren gratis, ya sea página, libro, lo que sea que yo encuentre que yo entienda que sea de utilidad, pues por ahí se lo comparto. Si el pointer falla, me disculpan. Ok, entonces, ¿cuál es la agenda? Básicamente se dividen en los dos puntos que para mí son los más importantes cuando ustedes están empezando a desarrollar en .NET MAUI. Muchos me decían que venía de Xamarin, entonces básicamente estos temas van a ser muy similares, salvo que muchos se han deprecado, porque en .NET MAUI tenemos muchas cositas como más chulas que el equipo de Microsoft la ha tratado de optimizar o deprecar si no nos daban buen performance, y aquí la vamos a ver. Lo primero es que vamos a explorar los layouts en .NET MAUI. Básicamente es la estructura de todo. Cuando usted está haciendo una aplicación, para usted poder organizar los botones, los labels, los switches, todo lo bonito que usted ve en una pantalla necesita de un layout correcto. Entonces hoy lo vamos a conocer qué son, cuáles son los tipos y vamos a ver algunos ejemplos. Y también la parte más importante, que es lo que nos da más emoción, sobre todo cuando estamos empezando, que es la navegación. Porque yo puedo tener 10 pantallas y si una pantalla no me lleva a la otra, pues yo no sé básicamente qué hice, o por lo menos el usuario no puede ver las 10 pantallas que ya yo desarrollé. Entonces vamos a ver la navegación, la parte simple y cómo también nosotros podemos acelerar un poquito más utilizando Shell. Entonces, vamos a empezar con la parte de los layouts en .NET MAUI. Básicamente, ¿qué es un layout? Oh, sorry, esto es spoiler. No lo vea. Creo que el pointer... Esto en vivo. ¿Eh? Déjame. A ver, aquí creo que sí funciona. Ok, ya, aquí, ya yo sé. Entonces, básicamente, ¿qué es un layout? Son diferentes clases que nos permiten establecer la organización de la pantalla que estamos haciendo. Pero cuando yo digo la organización, ¿qué significa? Esos botones que ustedes ven en aplicaciones como Instagram, Facebook, Twitter, bueno, X, como se llama actualmente, necesitan inicialmente de una estructura. Por ejemplo, cuando usted va a hacer una casa, yo no soy ingeniera civil, pero cuando usted va a hacer una casa, antes de usted subir todo, usted hace una zapata, ¿verdad? Para usted saber cómo pegar los blogs, cómo va, todo lo que el usuario va a ver. Básicamente eso mismo, son los layouts acá. Entonces, eso es lo que le ayuda a organizar los componentes. Entonces, es importante ustedes saber
cuál layout elegir. ¿Por qué? Porque puede que un mismo layout le dé el mismo resultado y está bien, pero entonces ahí entra el punto del conocimiento y del performance. ¿Por qué yo puedo hacer lo mismo con este layout y con este? Pero ¿cuál me da mejor performance para el usuario? ¿Cuál va a hacer que se ponga menos lento? ¿Cuál me va a dar mejor velocidad de recursos a nivel general? Y ahí son entran los diferentes tipos de layout. Actualmente tenemos el stack layout, el grid, que ya verán que es mi favorito, el absolute layout y el flex layout. Algunos tienen algunas variantes que la vamos a ver ahora, pero básicamente en esos son los que ustedes van a ver contenido, todas las pantallas que ustedes van a desarrollar en .NET MAUI. Hay otros extras, pero son de librería que realmente no son nativos. Personalmente yo no lo uso, no significa que no lo deben usar, pero con estos nativos yo hago todo lo que yo necesito en una aplicación. Y estos al final nos permiten, nos permiten agregar todos los componentes a la pantalla. Entonces, a ver, el pointer no está colaborando conmigo. Ok. Entonces, esos tipos de layout que yo les estaba mencionando básicamente se ven así. Tenemos el stack layout, que ahora no voy a profundizar mucho porque lo vamos a ver detallado, que básicamente usted está viendo cómo se organizan los componentes visuales, que es una pila. También están los absolute layout, que básicamente se encargan de usted poner las posiciones absolutas de los controles. El grid, que como se representa ahí, para mejor entendimiento, es una cuadrícula. El mejor ejemplo que yo pongo de eso es una calculadora. Una calculadora, usted tiene fila y columna en los botones. Y también está el flex layout. A mí me gusta mucho el flex porque este nos permite ahorrarnos mucho dolor de cabeza cuando estamos trabajando con diferentes tipos de dispositivos, sobre todo Android, que tenemos muchos dispositivos, diferente tamaño, diferente gama, y puede que a mí me funcione un diseño que los botones se vean excelentes y que en el celular tuyo, porque es más grande o porque es más chiquito, se te desbarate. Entonces, el flex layout me ayuda muchísimo a que se adapten esos diferentes elementos visuales. A ver si ahora... Ok, entonces, empecemos con el stack layout. Ok, el stack layout básicamente nos permite organizar las vistas en pilas horizontales o verticales, como ustedes la pueden ver aquí. Entonces, esto se le puede agregar tamaños específicos a sus elementos visuales, a sus botones, a sus labels, lo que ustedes necesiten, pero si no lo tienen, ellos se van a expandir para rellenar todo el espacio disponible según la orientación que usted le está instruyendo. Por ejemplo, si la orientación es horizontal, pues los botones van a tomar todos los espacios horizontales disponibles, y si es vertical, pues va a ser lo mismo con el espacio vertical. Ahora bien, a ver, paciencia. Un punto importante, los que vienen de Xamarin solamente conocen el stack layout y se sigue utilizando en .NET MAUI, pero ¿cómo yo lo diferenciaba? Antes, para yo poner que era vertical o horizontal, yo solamente tenía una opción. Yo necesitaba la propiedad de orientation y yo decía, ok, stack layout. Yo voy a abrir estos tags, que para los que saben HTML, pues es bien parecido. Yo voy a abrir el tag del stack layout y le voy a poner la propiedad orientation y decido si yo lo quiero horizontal o vertical. Dentro de eso ya yo puedo poner todos los elementos visuales que yo quiera y automáticamente él, como esa carcasa, esa organización, él sabe la que va a asumir porque yo se lo estoy indicando con el stack. Está bien, en .NET MAUI ustedes pueden seguir utilizando eso. Ahora bien, siempre el equipo de Microsoft nos hace la vida como un poquito más fácil. Ellos dijeron, está bien, yo voy a dejar que tú lo sigas utilizando, pero si tú quieres, yo te tengo una solución muchísimo más efectiva. En vez de utilizar la propiedad orientación con el valor vertical o horizontal, utiliza directamente el valor en el tag. O sea, en vez de tú decir stack layout, tú puedes decir directamente vertical stack layout. Y dentro de esos tags, yo puedo poner todos los elementos visuales que yo quiera. No le tengo que agregar extras, propiedades extras, y él automáticamente sabe lo que va a hacer. Lo mismo pasa con el horizontal. Si yo quiero los elementos horizontales, yo simplemente digo horizontal stack layout. ¿Hay una diferencia en usar uno y otro, además de ahorrarme algunas líneas de código? No. Pero a mí personalmente me gusta como que si Microsoft lanza algo nuevo, pues yo voy a utilizar lo último, porque también incluso es más fácil pensando en los equipos. Cuando uno está desarrollando con otros compañeros, es muchísimo más fácil para mi compañero entender el código y no tener que ir a la propiedad de orientation para ver cómo es que está organizado ese layout. Entonces, déjenme ver si ya le cogí el truco aquí. Ok, entonces, algo también muy importante, y esto se lo digo tanto a los que vienen de Xamarin
como a lo que están empezando, porque puede confundir muchísimo, y de hecho confundía muchísimo desde antes. El stack layout tuvo cambios, a ver, en sus valores. Habían algunas propiedades como vertical option que usted tenía diferentes valores. Usted podía decir, no, tú vas a tomar start o start en span, como ustedes pueden ver acá, el ejemplo tiene un fill y un span. ¿Y qué pasa? Yo tenía como que tres valores principales, el start, el fill, el center y el end, esos cuatro. Pero ¿qué pasa? Todos esos valores también tenían como una parejita que es el en expand. Y eso lo que hacía era confundir muchísimo y personalmente para mí hacían exactamente lo mismo. Tenía ciertos cambios de performance como por debajo, pero visualmente como que hacía lo mismo y las personas se confundían. Entonces, ¿qué pasa? Una actualización que hicieron para la migración de Xamarin a .NET MAUI, ellos dijeron, ok, olvídate de eso y eso no lo utilices, eso no existe. Entonces, a partir de ahora, los que vienen de Xamarin, que también el IDE lo sigue poniendo, no sé por qué, eso no se usa ya. Si usted va a utilizar el fill en expand, bórrelo y ponga directamente el fill. Si usted lo sigue manteniendo en su código, ¿va a haber algún problema? No, le va a funcionar, pero va a funcionar como funciona exactamente el fill, con el mismo performance que tenía y lo demás. Entonces, lo ideal, porque a veces no se puede hacer de un tiro, es que cuando usted tenga un proyecto y vayan haciendo cambios y no lo puede cambiar de una vez, tenga reuniones o como ustedes le quieran llamar, reuniones programadas para que ustedes puedan hacer este tipo de migraciones. Estas son impactos pequeñitos ante el equipo, pero si la dejamos acumular, va a llegar un momento que la migración de la cosa nueva va a ser tan insostenible, tan grande, que vamos a necesitar un año para hacer la migración. Entonces, no deberíamos. Entonces, también aquí puse un ejemplo, porque habían algunos escenarios o circunstancias como este que tenemos acá, que yo tengo un stack layout y yo tengo un botón que tiene el vertical option fill and span. Pero yo digo, está bien, ¿y cómo yo lo puedo hacer diferente? Entonces aquí viene la parte del grid, que lo voy a explicar un poquito mejor ahora, pero también es importante que veamos que tenemos otras opciones de hacer las cosas que me dan un mejor performance, que me permite leer muchísimo mejor el código y que no me deja utilizar las cosas que, lo legacy, lo que ya Microsoft deprecó. Entonces por eso es importante también que ustedes lo utilicen. A ver, entonces ahora está el Absolute Layout. Personalmente el Absolute Layout es un layout que yo nunca quise usar. Pero es importante que aunque ustedes no utilicen algo, lo puedan entender. ¿Por qué? Porque si yo llego a una empresa nueva, a un proyecto nuevo, lo que sea, y alguien está implementando eso, yo no tengo ni idea de cómo funciona, pues yo no voy a poder resolver. Aunque yo lo quiera migrar a otro tipo de layout. Entonces, es importante que ustedes sepan, que ustedes lo utilicen, Dios mío, perdón. Ok. A ver, un momento. Estamos en vivo, ok, aquí, ya. Entonces, les decía que es importante que como quiera, ustedes lo entiendan y ustedes lo puedan implementar. Ustedes me están haciendo bullying. Que ustedes lo puedan implementar y tengan la capacidad de leer en los proyectos que están utilizando. O sea, básicamente, ¿qué es el Absolute Layout? El Absolute Layout es básicamente útil para añadir efectos de superposición, o sea, de overlapping. Yo creo que yo borré la aplicación de Facebook hace muchos años, pero antes, no sé si ahora ha sido diferente, la aplicación de Facebook tiene el timeline, que es una imagen grande, horizontal, y arriba de ese timeline, entonces yo tengo una imagen en un círculo. O sea, yo estoy haciendo overlapping de esas dos imágenes. Entonces, es uno de los mejores ejemplos con lo cual ustedes pueden aplicar el Absolute Layout. O sea, básicamente ustedes aplican una imagen dentro de otra. Ahora bien, ustedes van a ver cuando pasa el grid que exactamente lo mismo, con menos complicación y con menos código, ustedes lo van a hacer con el grid. Exacto, o sea, exactamente, es muchísimo más fácil. Pero de igual manera es importante que ustedes lo tengan. Déjame ver si ahora no me hace algo raro. Ok, ahora no me hizo nada. Ok. Luego tiene un delay. Ok, entonces, ¿cómo se aplicaría en el código de ustedes básicamente? Ustedes abren los tags y abren lo de Absolute Layout y dentro de eso yo tengo un ejemplo que tengo un box view y ahí yo simplemente agrego los layout bounds y los layout flags. Como ustedes tienen un ejemplo aquí súper sencillo. Como ustedes están viendo ahí, básicamente son coordenadas que ustedes le van a indicar a los controles de cómo deberían hacer. Tal cual, ustedes copian y pegan ese código y le da función en Visual Studio o en el IDE que estén utilizando. A ver, ok. Ahora bien, viene mi favorito, pero mi favorito no es simplemente porque me gusta, es porque, Dios mío, a ver. Está nerviosa la presentación.
Ok, ya. Viene el grid. Aquí. Es que creo que está al revés o yo estoy al revés. Entonces, el grid es mi favorito, pero no es porque simplemente me encariñé más con él. De hecho, el grid fue el layout que más me costó aprender, como ustedes no se imaginan. O sea, fue el más difícil. Sin embargo, cuando ustedes lo entienden bien, es el layout más flexible, el que le da mejor performance y que básicamente ustedes pueden hacer lo mismo, el mismo resultado, sin alterar el performance de lo que hacen los anteriores. Entonces, ¿qué el grid? Ese te permite organizar los elementos en filas y columnas, como ustedes lo pueden ver en la imagen. Ahora bien, el truquito del grid está en que ustedes no simplemente lo vean como un típico diseño de una calculadora en fila y columna, porque hay diseños que visualmente yo no veo una fila y columna, pero que sí lo son. El ejemplo del overlapping que yo le daba hace un ratito, básicamente yo lo hago utilizando la misma fila y la misma columna y ahí yo hago un overlapping. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer grid, practiquen. ¿Que van a fallar? Sí, claro que sí, eso fue mi dolor de cabeza por mucho tiempo. Pero cuando ustedes lo puedan entender, de verdad que le va a funcionar muchísimo. Entonces, ¿cómo ustedes deberían utilizarlo? A ver. Ok, un delay. Entonces, ¿cómo debería el grid comportarse? Este es un poquito más diferente que los demás, pero el grid tiene dos maneras de implementarse. Está esta, que es la más larga, que de hecho ya casi no la usan, pero hay muchos proyectos legacy que la siguen utilizando. Entonces es importante que ustedes entiendan, y ya cuando ustedes entiendan la difícil, pues yo le explico la más fácil. ¿Cómo básicamente es la estructura? Usted abre los tags del grid, y dentro del grid usted necesita los tags del grid row definition. ¿Qué es el row definition? Los rows, la fila, exactamente. Entonces ustedes se fijan que yo tengo 3 líneas de fila y cada una digo, ok, el row definition, yo le pongo un alto, exactamente, y él tiene 3 tipos de valores que por el momento vamos a dejarlo en asterisco, que se lo voy a explicar más adelante. Entonces yo digo, ok, ¿cuántos son las filas que yo necesito? 3. ¿Cuántos son las líneas que yo necesito definir? Las mismas 3 que están ahí. ¿Y cómo yo me doy cuenta cuáles son esas filas cuando yo me vaya a referir a ella? Digamos que la pantalla es un lienzo en blanco. De esa manera, todo empieza en 0, así como matemática básica, 0, 1 y 2. Lo mismo pasa con las columnas. Yo hablo los tags del grid, el column definition, y yo necesito 3 columnas, como está en este ejemplo. Entonces yo simplemente repito las 3 columnas. Aquí en el ejemplo yo tengo todas el ancho con el mismo valor, que es el proporcional, el de asterisco, pero ya vamos a ver que ustedes pueden poner un valor fijo, un valor auto, que tienen otras opciones. Ahora bien, todo eso que ustedes ven aquí, que son varias líneas, más de 10 líneas, usted no va a ver nada todavía en la pantalla. O sea, eso es como que el lienzo estructurado de cómo usted debería poner todos los botones, pero en toda esa línea de código su pantalla se va a quedar absolutamente vacía, porque ahí usted está preparando cómo debe de empezar. Si yo quiero agregar un botón, ¿dónde debería ir ese botón? En el medio de donde dice Grid Column Definition y Grid. Ahí yo voy a empezar a agregar todo. Y cuando yo diga, por ejemplo, yo quiero agregar un botón, yo simplemente necesito agregarle las mismas coordenadas que ustedes están viendo acá. Y por eso se lo traje. Dice, todo eso, si se traduce en botones, ustedes lo van a ver de esa manera. Si, por ejemplo, yo quiero agregar un botón en el medio, yo simplemente me voy a referir a las coordenadas 1,1. Y de esa manera ya ustedes van a estar trabajando con un grid. Ahora bien, le falta algo muy importante, que son las partes, yo iba a decir cambios rápido, pero ya me hizo quedar mal. Ok, que son las partes de los tamaños. Cuando yo se lo estaba explicando en el slide anterior, había un asterisco. Este asterisco se le llama valor proporcional, que les voy a explicar ahora exactamente qué hace. Pero ustedes pueden agregarle los valores absolutos, que es un número fijo. A mí personalmente no me gusta agregar los valores absolutos, pero en ocasiones sí es necesario. ¿Por qué no me gusta? Porque son valores fijos y nosotros, sobre todo en tecnologías multiplataformas, nosotros trabajamos con diferentes dispositivos y lo que en un celular para mí se puede ver excelente, en el celular tuyo se puede desbaratar, se puede ver muy chiquito, se puede ver muy grande. Pero digamos como que hay algunos escenarios que son necesarios. Si ustedes identifican, por eso es importante analizar antes de tirar el código, que es necesario, usted le puede poner un valor, como ustedes lo pueden ver por acá, row definition y el alto 150. Ahora bien, si usted solamente necesita que el botón que usted definió, el control X que usted definió, solamente tome como que el tamaño que él tiene por defecto, entonces para eso usted le pone el auto. Pero también está el proporcional. ¿Qué hace el proporcional? Básicamente,
acá en el ejemplo, yo tengo los botones con valores absolutos, que son los fijos, 150, y después yo digo en el auto que tome exactamente el tamaño que tiene el botón. Pero ¿qué pasa? Hay un espacio que me queda. ¿Qué yo voy a hacer con ese espacio? Entonces, en este caso, como yo solamente tengo una línea, el proporcional lo que dice es, tú vas a tomar todo el espacio de la pantalla que quede, horizontal o vertical, dependiendo de la orientación que tenga, y lo tomas, ya. En ese caso, si yo hubiese tenido dos líneas restantes definidas con el asterisco como proporcional, lo que él hace es dividir el espacio restante en dos. Lo mismo si tiene tres, la divide en tres. O sea, básicamente él reparte todo lo que queda. Ese es el proporcional. A mí me gusta utilizar mucho el proporcional y el auto, pero con el proporcional, como básicamente él tiene que hacer un cálculo interno que usted no se lo está haciendo, es muy importante que ustedes solamente lo usen si es necesario. Si ustedes pueden utilizar el auto o manejarlo de otra manera, utilícenlo. O sea, no está mal, pero simplemente utilizarlo para los casos que realmente sea correcto. Ahora bien, vamos a ver si el slide colabora. ¿Colaboró o no colaboró? Ok. Después de todas las líneas que vimos, que eran creo que más de 10, no está mal, nosotros tenemos, eso ya tiene un tiempecito, la nueva estructura de grid. O sea, toda la línea que estábamos viendo de ese lado se traduce en esa 3. Y de hecho son 3 líneas porque yo la quise poner bonita y le di enter, pero realmente son 2. Entonces, ¿cómo ustedes van a traducir eso? Ustedes abren las etiquetas de grid y ahora sí van a mantener lo de row definition, pero en vez de usted estar repitiendo 3 líneas, 10 líneas, la cantidad de row, usted simplemente le va a poner dividido por coma el valor correspondiente que debe tomar y ahí está. Eso fue magia cuando salió y te ahorra muchísimo código. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahí yo digo, ok, yo quiero 3 rows, ¿qué yo voy a hacer? Bueno, yo quiero en este caso que las 3 tengan valores proporcionales, pues yo pongo el asterisco, coma asterisco, coma asterisco. Si yo quiero agregarle otro más y el valor sea auto, simplemente lo divido por mi coma y le pongo auto, ya. Lo mismo pasa con el column definition, exactamente eso. Entonces ustedes ven que como en esas dos propiedades y sin tener que repetir tantas líneas, ustedes le están agregando el valor. ¿Qué pasa con el código dentro? Lo mismo que antes. Usted le puede agregar todo lo que usted tenga disponible, le sigue agregando las coordenadas, pero ya ustedes tienen ese código más limpio. O sea, trabajan con equipo, sobre todo cuando usted utiliza mucho grid, y usted ver esa cantidad de código eliminado y reducido, de verdad da paz y da calma, y es muchísimo más fácil. Es muchísimo más fácil de entender. Ahora bien, claro, a mí me gusta utilizar ese, pero también están los escenarios, que si usted tiene por alguna razón 10 filas y 10 columnas, pues usted va a tener 10 asteriscos dependiendo, que va a tener que ponerse a contar. Pero después de ahí, yo prefiero hacer ese sacrificio como quiera. Entonces, ok, él se quiere adelantar un poquito. Ahora este es el Flex Layout. Yo le di un poquito de spoiler ahorita, que este es el layout más chulo cuando usted necesita trabajar para diferentes dispositivos. O sea, que tiene varios problemas resueltos. Y eso es súper útil. Y antes, me imagino, cuando tuviste esa actualización, ¿cómo tú te sentiste? Ese suspiro se sintió de verdad. Uh-huh. Uh-huh. Claro, entonces ese es justo, por eso que yo digo siempre que es importante mantenerse actualizado y leyendo, porque si hay alguien que no lee y en su momento aprendió Maui, Xamarin y me volvió a .NET Maui con lo básico, se va a quedar con el gris viejo, que funciona, pero te quita tiempo. Entonces, siguiendo, a ver, ajá. Uh-huh. Uh-huh.
eso tiene su ventaja y su desventaja, pero, o sea, está bien, tú tienes las dos formas. A mí realmente me gusta más utilizarlo como desde el SAML para tener la parte de video, pero incluso hay gente que hace todo en C Sharp, o sea, incluyendo todo eso. Ujú. Que fue más fácil. Exacto. Entonces hay gente que ya eso como de preferencia, si te gusta echar más, hacerlo todo. A mí me ha tocado hacer todo como totalmente en C Sharp. Exacto, pero si no, también el SAML te funciona. Pero excelente aporte. A mí me encanta realmente. Entonces, la parte de los flex layout, como les decía, básicamente te le ayuda mucho cuando usted va a trabajar, sobre todo con tablet y cuando con dispositivos más grandes, más pequeñitos. Yo les traje algunas propiedades de las que a mí más me gustan o de las que para mí hacen como que tenga sentido ese layout que ustedes van a ver. Básicamente, esto organiza los elementos visuales en una pila vertical horizontal, que técnicamente la definición, si ustedes la leen así, ustedes van a entender, pero es lo mismo que el stack. Pues no, porque él se encarga de los elementos dependiendo obviamente de las propiedades que él le da y los valores que usted le mande. Si él dice, no, mira, este dispositivo es como un poquito más grande o más pequeñito, yo mejor voy a dividirlo en la segunda línea y yo no te voy a romper el diseño. Y ya. Entonces, yo entiendo que vamos a hacer la paz en la presentación y yo antes de terminar. Ok. Entonces, ¿cuáles son algunas propiedades importantes? El justifying content. Mire, para mí yo soy muy visual y siempre me gusta como poner imágenes, sobre todo cuando son cosas que se pueden malentender. ¿Qué hace esta propiedad? Es la que se define, la que permite definir cómo se va a organizar el contenido en nuestra pantalla. O sea, tomando en cuenta que estamos utilizando el flex layout, usted va a decir, ok, el justifying content, yo tengo 6 maneras de aprovecharlo. Yo puedo utilizar el start, el center, el end, o los de abajo, pero vamos a aplicarlo primero. Lo primero es que el start, bueno, pues usted puede ver, creo que no se puede ver bien ahí. Básicamente, se trata de que el elemento empiece desde que la pantalla se vea. No sé si notan que al final hay un poquito de espacio, porque él organiza todo el elemento para acá. El center lo que hace es que en el medio, él organiza y ustedes pueden ver los dos espacios laterales, y el final, él lo manda hacia el final y deja como que el espacio en inicio. Ahora bien, tenemos estas 3 propiedades que son como un poquito más diferentes, que es el space around. ¿Qué hace el space around? Él deja los primeros espacios laterales del mismo tamaño, pero fíjense que los espacios entre las partes, entre los elementos visuales, son un poquito más grandes. Entonces ahí él ayuda a cómo organizar esa parte. También está el space between, que no deja espacios con los elementos desde el inicio, sino entre ellos una vez están separados. Y el space eventually, que se encarga de dejar espacio para todo el mundo. Dígase, para los laterales y entre ellos es exactamente el mismo espacio. Aquí en este ejemplo yo se lo traje así para que ustedes puedan como entender el efecto de los valores, pero esto es sumamente importante cuando usted tiene un Figma enfrente suyo y usted tiene que replicar una UI, y esas cositas le pueden quitar mucho dolor de cabeza si usted puede utilizarlo por vía propiedad y no tiene como que utilizar más recursos para hacerlo. Entonces también tenemos otras propiedades, ok, que son los align items. Básicamente nos permite definir la alineación de estos elementos. Esto es un poquito más fácil. Básicamente empezamos con el start, que los elementos empiezan desde arriba, no se expande, no toma espacio desde abajo. El center, él se encarga solamente de tomar el espacio del centro. Fíjense que no toma espacio ni arriba ni para abajo. Y lo del end lo pega hacia el final. ¿Dónde está como que el que es un poquito más diferente? El stretch. ¿Qué hace el stretch? Yo tengo mi 3 botones en este caso, me pego hacia arriba, pero todo lo que sea espacio restante para mí, o sea, todo lo que sea dentro de ese flex layout, yo lo tomo. Y por eso, como en este caso yo solamente tengo un único layout en mi ejemplo, entonces él lo va a extender hacia abajo. Esa propiedad es sumamente útil. Ok, entonces tenemos las directions. Ok. Vamos a ver, yo creo que él tiene un pequeño delay. Ok, entonces, indique las direcciones de... No permite. Yo no sé dónde queda la señal. ¿Tú me puedes ayudar? El slide, simplemente síguelo, si se puede, porque no... Ok, ya. Ok, entonces, este va a indicar las direcciones de los elementos que podemos utilizar en la pantalla. Y tiene
4 valores que realmente se definen en 2 porque son lo contrario. Tenemos el road y el road reverse, que son exactamente lo contrario. El row, yo organizo todos los elementos en una fila, iniciando de izquierda a derecha. El row reverse, además de pegarse al final, él no solamente se pega al final, sino que él invierte también los elementos. Por ejemplo, en el row, el primer ítem empieza en example 1, o sea, el rosadito, y en el row reverse empieza en example 3. O sea, él básicamente lo volteó, como lo dice su nombre. Y el column reverse, que hacen exactamente lo mismo, pero en forma de columna, dígase. Si es el column normal, empiezo con mi example 1, el rosadito, pero si es el column reverse, yo simplemente voy a empezar con el example 3, siempre pegado hacia el final. O sea, digamos como que hace el trabajo doble. Entonces, vamos a ver si ahora se comporta un poquito mejor. Ok, gracias. Dale para atrás, porfa. Gracias. Entonces, el grab para mí es la propiedad más mágica de la vida que existe en el Flex Layout. Porque lo que yo le explicaba hace un ratico, de que si no hay mucho espacio en el dispositivo y así, esa es la propiedad de ustedes, que le permite hacer esa división si ustedes esforzarse mucho. Entonces, por defecto, cuando usted utiliza la propiedad grab, tiene el valor no grab establecido. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Aquí yo tengo un ejemplo de 6 botones en una pantalla que es pequeñita y como ustedes pueden ver, yo no puedo leer eso en una sola línea. O sea, dice exam y hace un salto de línea, pull one. Entonces, él dice, pues yo me voy a ajustar para lo que hay. Si hubiese sido un dispositivo más grande, entonces yo lo puedo leer mejor. Pero yo también tengo otras opciones de manejar esto. Que tengo el no grab, que él dice, ok, yo llego hasta aquí, hasta el example 3 para verme bien. ¿Qué hago? Pues lo divido en la línea de abajo. Por eso él tiene 2 líneas. Y también la parte del reverse, que hace exactamente lo mismo que vimos anteriormente, que lo que hace es, la línea de abajo en este caso la pone como prioridad arriba y la de que estaba arriba anteriormente la pone abajo. Básicamente eso, pero cuando ustedes estén haciendo un diseño, sobre todo que necesite adaptarse a tablets, piensen en eso. Si me puedo llevar para la próxima, yes, para la próxima. Entonces ahora el Relative Layout. ¿Quién aquí utilizó el Relative Layout de lo que venían de Xamarin? No, qué bueno. Miren qué pasa. El Relative es un layout que ya no existe. Pero a mí me gusta mucho mencionarlo porque usted puede tener la necesidad en un proyecto, por X por Y, que no pueda migrar ya, que necesite mantenerlo en el proyecto hasta que usted pueda migrarlo. Pero antes que nada, es importante que usted lo evite a toda costa, poderlo utilizar. No se usa lo de Precaron y el Microsoft siempre recomienda que si usted necesita hacer un comportamiento similar, utilice el grid sin ningún problema. Ahora bien, dale la otra slide, porfa. Ahora bien, si por alguna razón usted necesita usarlo y no hay otra opción y de verdad usted va a perder su trabajo si no lo va a mantener, entonces usted lo puede utilizar. Pero ¿cómo lo va a hacer? Hay una librería, que yo le voy a dejar el link del slide para que lo puedan anotar o le puedan tirar fotos, que ustedes pueden implementar. O sea, este namespace básicamente a ustedes le va a permitir que si tienen que utilizarlo, bajo esa circunstancia que le dije, ustedes lo puedan utilizar. O sea, vean que dice XMLNS, pongo el compat y con el compat yo puedo llamar el Relative Layout. Y ya dentro de ahí yo puedo seguir comportándome con él como yo hacía en Xamarin Forms. Pero importante, traten de no utilizarlo. Para la próxima. Ok, entonces ya tenemos la parte de cómo se maneja un layout. Antes de irme a la navegación, me gustaría saber si tienen alguna duda. Yo sé que es mucha información, pero si alguien tiene alguna duda con lo que hemos visto, de los layouts, la pantalla. Uh-huh. Muy parecida. Te ayuda mucho como en el camino de eso. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda, comentario, pregunta? Todo nice. Bien. Entonces seguimos con la parte de la navegación. Dale por favor a la próxima slide. La navegación es lo que hace que todo lo que nosotros hemos hecho funcione. Porque si yo estoy haciendo una pantalla y necesito que el botón vaya de una pantalla a otra, eso es la navegación. Y bueno, como básicamente lo define ahí, permite cambiar de una página a otra. En .NET MAUI tenemos la navegación súper simple, que yo la utilizo si quiero hacer un demo, si quiero hacer un video, si quiero hacer un artículo, algo explicado como muy simple, yo utilizo ese tipo de navegación. Hice también la navegación de Shell, que se parece mucho a la programación web, que usted puede navegar a través de Ubri. Esa es mucho más chula, trabaja muy bien el performance y es mucho más intuitivo, ustedes la van a ver ahora. Da el próximo, please.
Dale al siguiente, bueno, se aparece la parte que le comentaba, los tipos de navegación. Entonces, cuando ustedes están empezando con una navegación simple, súper simple, ustedes pueden pensar en el navigation page. Este proporciona una experiencia de navegación jerárquica, como ustedes lo pueden ver acá. Básicamente, cuando ustedes utilizan el navigation page, ustedes van a tener la barrita de arriba que le va a permitir navegar y realmente está súper bien y le va a ayudar con gran parte del trabajo para que ustedes puedan hacer la navegación. La siguiente, por favor. Entonces, esa navegación, ¿cómo funciona? Ustedes tienen los push navigation, que básicamente él habla de una pila. Y cuando usted va navegando, la página se va insertando en la siguiente pila. Me imagino que todos aquí, si todos aquí tenemos celulares, todos se han dado cuenta que cuando ustedes están navegando en una aplicación, si ustedes se devuelven para atrás, no es una página random que se devuelve, es exactamente la página que estaba anteriormente. Pero también puede pasar que dependiendo del proceso que usted esté haciendo, si yo me voy hacia atrás, no me aparezca el formulario anterior, porque ya yo lo llené, porque ya se venció, lo que sea. Todo eso se maneja de esta manera. Entonces también tenemos, sigue la siguiente, porfa. El Pop Navigation, que este se encarga básicamente de lo contrario. Este se encarga de extraer una página de la pila de navegación. Yo primero tengo la parte, el recuadrito azul, después tengo el rosadito y el morado. Y fíjense cómo yo puedo ir rejugando y sacando del stack la página que yo deseo. Ese es muy útil para el ejemplo que le había dado hace un ratico. O sea, a veces si usted llena un formulario o se le vence un código o algo, yo no debería permitir, por motivo de seguridad, de regla de negocio, de lo que sea, que el usuario se devuelva una información que él no me puede enviar 2 veces o que yo sé que me va a retornar una respuesta de error. Entonces, eso es súper útil para eso. Siguiente, please. Entonces, ya hablando un poquito más de cómo sería el código, cómo se debería utilizar. Miren, casi todo eso se lo hace Visual Studio. Entonces, lo único que ustedes tienen que decir, cuando ustedes están trabajando, por ejemplo, con el main page, ustedes tienen que decir new navigation page y pasarle la página. ¿Ya terminó la charla? Ok, dame 2 minutos, déjenme resumir. Y con eso nosotros les vamos a pasar la página, la cual ustedes quieran que sea la principal para iniciar la navegación. Y dame un poquito más, por lo menos para dar un review de Shell. Dale más. Otro más. Dale más para que ya me están sacando. Dale un poquito más todavía, por lo menos para hablar de Shell. Ok, entonces, este que yo le di anteriormente, le voy a dejar el link, es el review de cómo ustedes deberían hacer una navegación simple. Está bien, yo la utilizo dependiendo el escenario, pero no está mal. Ahora bien, está Shell, que como la más poderosa, reduce muchísimo la complejidad del desarrollo y le permite, como lo decía hace un ratito, hacer la navegación en URI. Da un poquito más, porfa. Dale más. Dale más. Ok, eso que ustedes ven ahí es la estructura como debería ser Shell. Nada de eso ustedes tienen realmente que escribirlo a mano, porque todo eso cuando usted va a crear una Shell application en Visual Studio, ya ustedes lo tienen. Pero es importante que ustedes lo reconozcan para que no confundan la navegación con otra. Y dale una más, porfa. Otra más. Otra más. Ok, entonces, ¿cómo básicamente se navega? Usted, yo lo veo como una fórmula. Yo necesito sumar la ruta, la página y los query parámetros. Como ustedes ven ahí un ejemplo, todo eso se suma y parece una URL, como si usted está navegando en web. Dale a otra, porfa. Ok, este ejemplo me gusta mucho. Aquí, porque a veces Shell puede ser un poquito confuso. Esta es la manera de cómo yo podría llegar a diferentes rutas. Entonces, yo tengo como estos diferentes elementos. Imaginémonos que son rutas, que son páginas de nuestra aplicación. Tengo animales domésticos, gatos, perros, monkey, elephant, birds y about. Entonces, el ejercicio rápido es, darle a la siguiente, ¿cómo puedo llegar a cada uno de esos? Tomando en cuenta la fórmula que había hablado anteriormente. Si yo quiero llegar a dogs, ¿qué yo debería tomar en cuenta? Bueno, yo veo que animales está jerárquicamente el inicio, entonces en mi ruta, pero entonces también está domestics, que está como en el medio, pero yo todavía no he llegado a dogs. ¿Qué yo tengo que hacer? Bueno, pues ya sí llegué a dogs. Entonces básicamente para yo llegar a la pantalla de dogs, con esa URI yo puedo llegar sin ningún problema. Si yo quiero llegar a domestic, entonces yo simplemente veo, ok, ¿cómo tú estás organizada? Animals, domestic, ya llegué. Pero el about, que está en la raíz, yo simplemente tengo esa parte.
Entonces, de esta manera, ustedes pueden navegar muchísimo más fácil en Shell, ahorrarse muchísimo código también de la navegación simple y ustedes van a tener eso más controlado. Lo único que sí les recomiendo es la ruta, los nombres de la ruta, es súper importante que ustedes lo definan de manera correcta y de manera coherente, porque a veces he visto que pasen proyectos que se le ponen los nombres así como súper random y después como, ¿y qué es esto? Entonces es importante que lo tomen así. Y nada, pasa por favor la última. Dale más, ya yo hice un review. Ok, nada, ahí al final me adelanté un poquito por cuestiones de tiempo, pero ahí pues cubrimos los temas. Muchísimas gracias por tu tiempo, espero que le haya gustado. Cualquier cosa, ahí están mis redes sociales, me puede preguntar, buscar, yo siempre vivo estudiando y leyendo cosas nuevas, así que cualquier cosa que le pueda ayudar y apoyar, pues con muchísimo gusto, espero que les haya gustado.